José Luis, nos cuentas. Sí, tú sabes que cuando uno se pone a ver las estadísticas, eh, hay números que quizá a veces parecerían contradictorios. Por un lado, obviamente, hay una crisis económica y uno empieza a ver los números de organismos internacionales donde vemos que ha aumentado los niveles de pobreza. Sin embargo, las instituciones financieras han mostrado números en este 2020 donde la gente ha aumentado su capacidad de ahorro. Entonces, obviamente, a veces esto puede resultar quizá un poco contradictorio. Sin embargo, y ahí muy de acuerdo con lo que decía Sadot, obviamente este miedo que como emoción es muy poderoso y que puede quizá en algún momento llegar a paralizar al consumidor, pues el consumidor ha tenido que reenfocar hacia dónde muevo el dinero. Entonces, inmediatamente bloqueado todo lo que era ocio, entretenimiento, salidas nocturnas. Entonces, por otro lado, también bloqueado la compra de prendas de vestir. ¿Para qué voy a comprar más prendas de vestir si no estoy saliendo a ningún lado, ¿no? Y durante mucho tiempo, si bien es cierto de que ya se han ido relajando un poco más las medidas de distanciamiento y los confinamientos se han ido haciendo un poquito más flexibles, no es menos cierto de que todavía hay muchos países donde han tenido que regresar y volver a confinarse una y otra vez. Italia anunciaba hoy que va a un tercer confinamiento. Entonces, ¿para qué invertir mi dinero en prendas de vestir si no las voy a utilizar? Una de las industrias que más se afectó, la industria de los cosméticos, los lápiz labiales o pintalabios, como le decimos nosotros en Santo Domingo, cayeron abruptamente sus ventas. Dicen las damas, ¿para qué me voy a poner lápiz labial si luego tendré que ponerme una mascarilla, un tapabocas encima y que no se va a ver y se va a manchar la mascarilla con el lápiz labial? Entonces, bien interesante porque la gente empezó a sentir un miedo hacia el futuro y decir, ¿qué pasa si vuelve a ocurrir algo como esto en el futuro inmediato? Entonces, tengo que empezar a prepararme para. Y entonces la gente está empezando a ahorrar un poco más y a ser quizás un poco más racional dentro de lo emocional. No sé si eso es válido, profesor Sadot, pero es, yo estoy tratando de ahorrar un poco más porque desde el punto de vista de la emoción que me ha motivado, el miedo, necesito resguardarme un poco más financieramente, porque no sé si mañana voy a perder mi trabajo. Y entonces, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperar ese trabajo? Y así también, quizá hemos visto un aumento en el consumo de marcas genéricas, marcas privadas, marcas blancas. La gente está ahí diciendo, bueno, déjame ver cómo yo puedo estirar un poco más el peso y eximirme de algunos lujos, de algunos antojitos, y mejor me voy a un producto genérico que cuesta 20, 25, 30% menos. Y hemos visto también cómo han disparado ese consumo de marcas privadas. Entonces ahí eh, creo que se ha dado ese proceso bueno, tengo que, por mi propia supervivencia, por mi propia sobrevivencia, tengo que empezar a hacer los ajustes necesarios. Por otro lado, hay algún grupo de consumidores que tiene una manera un poco diferente de codificar estas cosas y es, bueno, no sé si la vida se está terminando, ¿por qué no darme el gusto que quería antes de que este mundo cruel desaparezca? Pero creo que esos son la minoría que no son los que marcan la tendencia en ese sentido. Sí, muy interesante y muy buena postura. Miren, y la construcción tan eh, importante y relevante que se está dando en este momento y es, si de base tenemos esas emociones, tenemos ese consumidor que tiene miedo, ahí aplica claramente esa teoría de la expectativa, ¿no? De esa incertidumbre. Muy interesante. Y como las marcas tenemos como objetivo tener una relación de valor con nuestros consumidores, ¿cuál es esa, a qué se enfrentan? ¿Cuáles serían las principales dificultades que enfrentan
las marcas para relacionarse, para tener esa relación de valor con los consumidores. Si quieres continúas, José Luis, para Sí. luego darle paso. Pues yo te diría que yo creo que las marcas les ha tocado dos procesos al mismo tiempo que lo han hecho un poco más complejo. Ya veníamos lidiando con un proceso, con un cambio generacional, y se hablaba mucho de los millennials y de cómo son tan diferentes a las otras generaciones que antecedieron en su forma de evaluar los productos. Y entonces cuando todavía no terminábamos de captar lo que los millennials quieren y estábamos tratando de llenar nuestros departamentos de marketing y de comunicación de millennials para poder saber qué le agrega valor a ese consumidor, entonces llega la pandemia y cambia todas las bases del juego. Yo te diría que en ese sentido, los consumidores hoy en día quieren marcas más transparentes, quieren marcas más auténticas. Ya no quieren el discurso bonito y políticamente correcto, sino nosotros tenemos una expresión en República Dominicana y es los consumidores quieren marcas que se las jueguen, es decir, que se atrevan, que crucen esa línea que hace 20 años era impensable. Una marca como Nike de involucrarse en un conflicto de cientos de años, que es el conflicto racial dentro de los Estados Unidos, o en el conflicto de género, que son conflictos que no están resueltos y que no van a estar resueltos en los próximos 10 o 20 años, de eso es seguro. Pero una marca, cruzar esa línea y decir, yo estoy aquí y yo tomo partido, es todo lo contrario de lo que nos decían los libros de texto hace 20 años. Los libros de texto hace 20 años te decían, no te metas en esa discusión no es tuya, ese problema no es tuyo. Pero ahora el consumidor valora eso. Claro, tienes que estar muy seguro de cuál es el lado que la postura que vas a tomar, ¿no? Porque de repente, si es la postura contraria de donde están todos tus consumidores, de repente o vas a cambiar de todos tus consumidores o los vas a perder. Pero la realidad es que yo creo que esa ha sido la dificultad más grande. Creo que todavía hay muchas marcas que sueñan con que todo regrese a como estaba antes. Y yo no sé si ese como estaba antes existe. Yo creo que ya no existe. Yo creo que ya lo dejamos atrás y ya lo perdimos. Es como un témpano de hielo, lo vemos alejándose en el mar y se va derritiendo. Ya la normalidad que pensábamos que teníamos, yo creo que ya no la volveremos a tener. Tendremos algún híbrido. Entonces, si las marcas no entienden eso y siguen resistiéndose a lo que en realidad a los consumidores hoy en día le hace clic y conecta con ellos, van a tardar un rato en poder reconectar o llegará un competidor y les quitará esa porción del mercado que ya habían ganado.